esa hidráulica. Esta es como la imagen que vimos en clase, ¿verdad? La que tiene los pistones, está comunicada por una fuente de agua, prácticamente es más o menos así, ¿verdad? Entonces aquí tienen los pistones y estos están comunicados por un líquido. Entonces, después tienen ahí unas preguntas, estas las pueden, si no superan la respuesta, pues las pueden investigar. Y ahora tenemos acá los problemas, que es lo que vamos a estar resolviendo. Entonces tenemos aquí 4 problemas que vamos a resolver. Estos son sobre el principio de Pascal y presión, ¿verdad? Que es la misma situación la que tenemos ahí. Entonces, lo principal es que recordemos que la presión P es fuerza dividido área. Entonces tenemos ahí, dice, sobre un ladrillo de 25 centímetros por 25 centímetros actúa una fuerza que produce una presión de 9 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Calcular la fuerza. Aquí nos piden que calculemos la fuerza. Entonces, los datos que tenemos es presión y aquí nos están dando las medidas para que calculemos el área. Entonces, lo voy a hacer por acá. Primero, el área. Si miran, son medidas iguales, esto quiere decir que es un cuadrado, definitivamente, ¿verdad? Esa es la forma. Entonces, decimos 25 por 25. Eso nos da 625. Entonces, son 625 centímetros cuadrados los que vamos a tener ahí de área. Ahora vamos a utilizar, en base a esta ecuación, vamos a calcular la fuerza. ¿Sí? Despejando ahí, nos va a quedar que la fuerza es presión por área. Y entonces tenemos fuerza es igual. Presión dice que es 9 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Y eso se va a multiplicar por el área que es de 625 centímetros cuadrados. Si miran ahí ustedes, miren, se van a cancelar los centímetros cuadrados de tal manera que la fuerza me va a quedar en kilogramos fuerza. Entonces decimos aquí 9 por 625. Esto nos da 5.625. Entonces la fuerza acá es de 5.625 kilogramos fuerza. Ahí está. Esta es la solución del problema número 1. El problema número 2 nos dice que un atleta de 75 kilogramos se para en una sola mano. Si el área de contacto de la mano con el piso es de 125 centímetros cuadrados, ¿qué presión ejercerá sobre el suelo? Entonces aquí tenemos una masa, miren, masa de 75 kilogramos y 25 centímetros cuadrados. Bueno, recuerden que la masa también puede ser un peso, ¿sí? Que es la fuerza. En caso de que no se quisiera calcular, podemos presentarlo como kilogramos fuerza, ¿sí? 75 kilogramos fuerza. Y esa sería la fuerza que vamos a utilizar acá, ¿verdad? Ya que tenemos centímetros cuadrados. Entonces, vamos a calcular aquí la presión, que es la fuerza dividido el área. La fuerza ya expliqué ahí, ¿verdad? Prácticamente solo es de agregarle a la unidad de medida la F para decirle que vamos a representarlo como una fuerza. Entonces, 75 kilogramos fuerza.
dividido el área. Aquí nos dice que el área es de 125 centímetros cuadrados. Entonces, hacemos ahí esa división, 75 dividido por 25. Eso nos da 0.6. Y la unidad de medida nos va a quedar aquí en kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Esa es ahí la respuesta. Entonces vamos ahora por el problema número 3 y este dice: un elevador hidráulico de un taller tiene dos pistones, uno pequeño con área transversal de 4 centímetros cuadrados y uno grande de 250 centímetros cuadrados. Si el elevador se diseñó para levantar un automóvil de 3.500 kilogramos, ¿qué fuerza mínima debe aplicarse al pistón pequeño? Bueno, les voy a resolver acá. Aquí definitivamente vamos a utilizar el principio de Pascal, que nos dice que fuerza 1 dividido área 1 es igual a fuerza 2 dividido área 2. Miren, aquí también nos están hablando de centímetros cuadrados, entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a representar este 3.500 kilogramos como fuerza, ¿sí? Es decir, 3.500 kilogramos fuerza, ¿sí? Le agregamos la F para decirle que vamos a representarlo como fuerza. Y entonces, dice, el pequeño es de 4 centímetros cuadrados y el grande de 250. El primer lado representa a la parte pequeña de la prensa, ¿sí? De ese elevador hidráulico. Y la segunda parte representa a la parte grande, ¿sí? Entonces, de la parte pequeña, miren, lo que conocemos es el área y nos preguntan la fuerza. Entonces, lo que no conozco va a ser la fuerza 1. La área 1 sí la conozco, es 4 centímetros cuadrados. Igual. La fuerza 2 la conozco, es la que estamos diciendo aquí que es 3.500 kilogramos fuerza. Y el área 2 nos dice que es de 250 centímetros cuadrados. Entonces, si ven ahí, esta es una proporción. Y en matemática aplicada, ustedes aprendieron a resolver proporciones. ¿Cómo se resuelven las proporciones? Se resuelve multiplicando el cruzado y el otro número divide, ¿sí? Entonces, la fuerza 1 es igual. Le decimos ahí, 4 centímetros cuadrados por 3.500 kilogramos fuerza. Y esto se divide entre 250 centímetros cuadrados. Aquí vemos, miren que se van a eliminar los centímetros cuadrados y solo nos va a quedar kilogramos fuerza. Entonces decimos la fuerza 1 es igual. Ahí multiplicamos 4 por 3.500, que nos da 14.000. Y luego 14.000 se divide dentro de 250. Y eso entonces nos da una respuesta de 56. Entonces, la fuerza necesaria para levantar el auto es de 56 kilogramos fuerza. Es decir, que ustedes tienen, por ejemplo, esta es la forma, ¿verdad?, de la prensa hidráulica. Entonces, para levantar el auto
de 3.500 kilogramos, solo se necesita colocar acá un objeto de una masa de 56 kilogramos. Y eso ya va a levantar al auto de 3.500. Bueno, así es como funciona. Ahora vamos acá con el problema número 4. Entonces vamos a hacer ahí. Voy a borrar, me confirman si ya copiaron para poder hacer. Ya, profe. El problema número 4 dice lo siguiente. El pistón de salida de una prensa hidráulica tiene un área transversal de 0.25 metros cuadrados. ¿Qué presión se requiere en el pistón de entrada para que la prensa genere una fuerza de, y ahí está, ¿verdad? Colocando comas, 15 millones de newtons? Bueno, esto está fácil. Recuerden que al final, fuerza dividido área es presión. Entonces, digamos de que aquí nosotros estamos diciendo que presión 1 es igual a presión 2, ¿sí? Y aquí nos están diciendo que el área de salida, ¿sí? La entrada es la parte pequeña, la salida es la parte grande. Entonces, los datos que tenemos acá son de fuerza 2 y área 2. Y lo que me preguntan aquí es por la presión 1. Entonces, aquí no voy a tomar como fuerza 1 dividido área 1, sino como presión 1. La presión necesaria en el pistón pequeño es la fuerza 2 dividido el área, que son los datos que tenemos aquí. Bueno, la fuerza 2 es de 15 millones de newtons. Dividido. El área dice que es 0.25 metros cuadrados. Entonces, presión 1, hacemos ahí esa división. 15 millones dividido 0.25, eso nos va a dar 60 millones. Ahora, en este caso tenemos aquí, miren, Newton sobre metro cuadrado, recuerden el concepto que vimos, es la unidad de medida que llamamos Pascal, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando de 60 millones de pascales, pero esto se puede expresar también como kilopascales. ¿Cómo? Dividiéndolo dentro de 1000, que prácticamente se van a eliminar ahí 3 ceros, ¿sí? Y entonces nos va a quedar que la presión en el pistón pequeño es de 60.000 kilopascales. ¿Sí? Kilopascal. Y ahí está. Esa es la solución al problema número 4. Si se dan cuenta, las soluciones de estos problemas es bien sencilla, ¿sí? Solamente es de entender qué es lo que está pidiendo, ¿verdad? Al final, aquí lo que estamos aplicando es presión, que es fuerza dividido área. Y en esto se basa el principio de Pascal, ¿sí? En una proporcionalidad entre dos presiones. En una presión pequeña y una presión grande. Bueno, entonces así estamos terminando el día de hoy. Y espero de que aquí pues se les haya quedado claro. Si tienen alguna duda, este es el momento de hacerlo. Si no, pues acá finalizamos.